Hoy día la idea es conversar con los invitados que tenemos en pantalla, que se los voy a presentar al tiro, sobre qué hacemos antenatalmente ante problemas que tenemos con los diagnósticos de problemas urológicos. Parto presentando y dando las gracias por estar acá a la doctora Carolina Cuña. Ella es uróloga pediátrica, es padre hurtado y también de la clínica alemana, es profesor asociado de la UDD y es la vicedecana de la Escuela Posgrado de la UDD. El doctor Jorge Rodríguez es urólogo pediatra de la clínica alemana, es el jefe de servicio y urólogo pediatra del Calvo Maquena, es el jefe de servicio de cirugía infantil de la clínica alemana y es un profesor asociado de la Universidad de Chile. El doctor Gustavo Rencoret, que también está con nosotros, es ginecobstetra de la clínica alemana, el Hospital San Borja, es especialista y subespecialista en medicina materno-fetal y es profesor asociado de la Universidad de Chile. Y el doctor Julio Astudillo, él es el jefe, ginecobstetra, es el jefe de la subunidad materno-fetal de la clínica alemana y también es profesor de la UDD. Hoy día vamos a ir conversando entre todos los que estamos en la pantalla sobre esto y preguntas y respuestas, ir participando en el chat que lo va a ir leyendo la Caro y vamos a ir viendo algunos de los temas que están. Tenemos aproximadamente 1 hora y media para ir tratando grandes temas que tenemos en este antenatal y voy a partir abriendo la conversación con Gustavo y con Julio en que nos puedan orientar en el fondo cuáles son de la ecografía antenatal que ustedes ven las cosas que les llaman la atención en términos de malformación de la vía urológica, sabiendo que hoy día y la próxima semana también nos vamos a enfocar solo en las dilataciones, dejando otras patologías urológicas antenatales para otro webinar más adelante. Gustavo, Julio. Hola, gracias por la invitación. Bueno, ahí vamos a compartir la respuesta con Julio, pero en general la evaluación, las ecografías obstétricas, digamos, obligatorias que nosotros tenemos durante el transcurso del embarazo son esencialmente tres. La primera es la ecografía de 11-14 semanas, que es una ecografía que nos permite evaluar de forma inicial la anatomía fetal, pero también evaluar riesgos de malformaciones en base a algunos marcadores. Y esa es la primera instancia donde nosotros podemos evaluar los riñones y la presencia de riñones. Es una ecografía tremendamente importante porque nos permite, en la medida que visualizamos la vejiga en el feto, que debe tener aproximadamente 3 o 4 milímetros, la presencia o no de los riñones. De hecho, si no hay vejiga a las 11-14 semanas, uno probablemente puede sospechar la ausencia de riñones, y eso es porque pueden haber ausencia de riñones, pero igual haber líquido amniótico en esas etapas tan tempranas. Así que la presencia de vejiga es tremendamente importante. Y después, bueno, la ecografía de las 11, de las 22, 20 o 24 semanas, donde uno esencialmente ve efectivamente la morfología de los riñones, la presencia de ambos riñones, la presencia de la vejiga, y si es que hay dilatación de las vías urinarias. Y también después en la ecografía de las 30 o 34 semanas, que es una ecografía básicamente de crecimiento, también es una buena instancia para volver a reevaluar la presencia de riñones y la dilatación o no de las vías urinarias y la presencia o no de la vejiga y el líquido amniótico. Julio. Sí, mira, muy bien lo de Gustavo. Yo quería agregar una cosa aparte de la visualización de los diferentes órganos urinarios que nosotros evaluamos habitualmente durante la ecografía, el sistema nefrológico nos permite identificar los procesos patológicos basados fundamentalmente en que el sistema excretor sufre alteraciones producto de niveles de obstrucción o niveles de funcionamiento renal. Y el oligoamnios o la presencia del líquido amniótico también nos habla de la función renal. Esos elementos para nosotros son fundamentales en el concepto del diagnóstico de las malfunciones nefrológicas. Oye, gracias. Jorge, cuando tú estás, que te llaman por una ecografía antenatal, ¿cuáles son los elementos que tú realmente le preguntas a Julio, a Gustavo, en que por favor los midan o te los marquen?
Perfecto. Sin duda alguna lo que acaban de decir Julio y Gustavo es fundamental. La presencia o no de riñones, la ausencia de uno de ellos, la malformación asociada en el contralateral, recordemos que un multicístico podría tener en el contralateral una hidronefrosis, las características de la vejiga, en cuanto a volumen, el grosor, la dilatación o no de vías de la uretra. Desde el punto de vista renal, fundamentalmente lo que necesito, dependiendo de la edad del embarazo, si es segundo o tercer trimestre, cuáles son los elementos a nivel de pelvis renal, cálices, eventualmente parénquima, las características, si hay quiste, la ecogenicidad, ojalá un poquitito cuando esté más avanzado el embarazo, y del punto de vista de la vejiga, como les digo, si el grosor, el volumen, la presencia o no de alguna lesión interna como los ureteroceles, y lo fundamental también ya cuando depende exclusivamente de la diuresis del feto, la presencia normal de líquido amniótico. Fundamentalmente eso es lo que me va a orientar al tipo de patología, si es uni o bilateral, y eventualmente cómo vamos a ir orientando con el equipo y eventualmente con los papás también, que es re importante el consejo. ¿Ya? Ujú. Caro, ¿tú agregarías algo en este inicial de evaluación? Sí, yo creo que hay que agregar también que la disolución del uréter es importante identificarla porque el uréter cuando se ve siempre es patológico. Es decir, nosotros nunca debiésemos ver un uréter y cuando aparece esto significa que hay una patología detrás y por ende hay que hacer seguimiento. Y lo otro relevante es que nosotros habitualmente nos guiamos mucho por la dilatación renal, la dilatación calicilar, la hidroureteronefrosis. Pero como bien han mencionado ya Jorge, Julio y Gustavo, la vejiga nos puede entregar información incluso antes. Cuando tienes una vejiga ya a las 18 semanas que está dilatada, tú ya puedes empezar a sospechar que hay una patología nefrológica detrás. En general, hay distintas semanas, distintas mediciones. Nosotros lo que más utilizamos es la medición a las 27 semanas para evaluar la dilatación renal, pero la vejiga podría orientarnos previamente. Así que son como tips importantes para tener en mente. Para tener claro qué es lo que está alterado, a lo mejor sería bueno revisar, y le pediría a Gustavo a lo mejor que nos compartiera pantalla, una ecografía antenatal normal. Y ver esto de los riñones, el uréter. Aquí Mientras podemos, mira, voy a compartir la pantalla y Dale. me dicen si la están viendo. Perfecto, perfecto. Esta es la evaluación de la... Ponle En modo modalidad presentación. presentación, Sí, si querés. eso estoy ahí. Esta es la evaluación habitual de las 20 a 24 semanas. En esta, fíjense, varias cosas bien interesantes. Uno, que este es un corte longitudinal, tenemos la columna arriba. Fíjense que ese es el riñón. El riñón cuesta mucho verlo, inclusive hasta las 27 semanas, como decía Carolina, el riñón es muy, muy parecido en su ecorefringencia a los intestinos, por lo tanto, el riñón hay que ir directamente a buscarlo. Y es por eso que se pasan tantas veces las agencias renales unilaterales, porque uno tiene que ir a buscarlo. Y estos son los cortes como básicos que uno hace en la ecografía morfológica, un corte longitudinal, donde se observa, fíjense, un riñón ahí, donde la corteza se ve levemente más ecorefringente, pero, o sea, perdón, la cápsula, pero la corteza renal se ve muy parecido a lo que es intestino y se ve la pelvis renal en su interior. Esta es una imagen longitudinal, pero lejos la imagen más importante es esta, que es una imagen en un corte transverso, donde tenemos la columna arriba, y a ambos lados podemos ver los riñones, y lo que nosotros medimos son las pelvises renales en el diámetro antero-posterior, y esas son las medidas que en base a las actas estacionales tienen distintas medidas, digamos menos de 4 o hasta 7 milímetros, como lo podemos mencionar más adelante. Y además, uno puede evaluar en un corte más bien coronal, que es un corte de la espalda hacia ventral, las arterias renales, que son, ese es el Doppler. Fíjense que las arterias renales, como tienen dirección una hacia arriba y otra hacia abajo, pintan en distintos colores, rojo y azul. Y lo otro es la visualización de la vejiga. Así que básicamente estos son los 4 cortes. Digamos que los cortes básicos es el corte de los transversos con las mediciones de las pelvis renales en anteroposterior,
de forma secundaria el corte longitudinal y la vejiga, y el corte de las arterias renales es un corte un poquito más sofisticado, que no es esencial cuando uno ve los dos riñones en corte transverso, pero sí es muy importante cuando no se visualiza uno de los riñones para evaluar si efectivamente hay o no una agenesia renal. Julio, hay gente de distintas partes de Iberoamérica en este webinar hoy día. ¿Esto es para Chile y lo hacen todos los ginecólogos en todos los embarazos o es algo especial que hay que ir haciendo? Hoy en día, como dijo Gustavo antes, existen 3 evaluaciones ecográficas que son de regla en el mundo entero prácticamente. Y la primera, que es de 11 a 14 semanas, que es más difícil la visualización, si bien se ve la vejiga habitualmente, los riñones son muy difíciles si bien se pueden ver ya a las 12 semanas habitualmente, recién después de las 16 semanas uno ya lo ve en un 100% de las veces. Por eso la evaluación morfológica básica, digamos, del sistema nefrourológico es fundamentalmente la ecografía que se hace entre las 20 y las 24 semanas, que se le llama morfológica. En nuestro país, la ecografía de 11 a 14 semanas no se hace en el 100% de los casos. En cambio, la ecografía del 5.º mes, que es la morfológica, habitualmente se hace. Por lo tanto, que son las imágenes que acaba de mostrar Gustavo, son las que es el momento, digamos, en que se hace la evaluación correcta del sistema urinario y es el momento donde más se diagnostican los problemas. Podemos partir a lo mejor de simple a complejo y tal vez la más habitual es la dilatación unilateral, hidronefrosis o hidroureteronefrosis. Mientras Gustavo busca la imagen, ¿qué tan frecuente o fácil se ve una dilatación de uréter en una ecografía antenatal? ¿Dilatación de uréter? De uréter. ¿Logran distinguirlo bien o es más solo de Como dijo pelvis? la doctora, la dilatación, cuando nosotros vemos el uréter, habitualmente es patológico. Y cuando se dilata el uréter, habitualmente va asociado a una dilatación pilocaliciaria. Y en general es de fácil diagnóstico, salvo los megauréter que a veces se confunden con otras imágenes, pero en general es de diagnóstico fácil. ¿Ah? No es de diagnóstico difícil, sobre todo en ecografías sobre el 5.º mes. No sé qué opinión tienes tú, Gustavo. Sí, claro, los uréteres son imposibles de visualizar durante todo el embarazo, y cuando uno efectivamente ve el uréter es porque hay algo anormal. Ahora, lo interesante es cómo distinguir un uréter de un intestino, porque a veces uno se puede equivocar. Y lo interesante es que el uréter siempre en la vida fetal se dilata como una serpiente, digamos, zigzagueante, a diferencia de los intestinos que se dilatan más bien de forma como longitudinal. Uno ve un tubo en el abdomen. Cuando uno ve un tubo, eso es un intestino. Cuando uno ve una estructura redonda, es un ovario. Pero cuando uno ve una estructura que tiene un zigzag, eso es un uréter. Y evidentemente, Jorge, claro, a veces no es tan fácil ver lo que viene del riñón, por eso es importante su forma. Mira, es interesante esta discusión, ¿eh? No sé si te acuerdas, PJ, del 2005 que estuvimos en la despedida en Londres del Dr. Rapsley, el Dr. Koff, muy un eximio urólogo en los años 90, 2000, hizo una charla muy interesante. Y probablemente ustedes también, Julio, Gustavo, han visto muchas veces, y nosotros después tenemos justamente el dilema o qué pasó ahí. Nos muestran ureteres con dilatación de la pelvis renal y cálices, y después los niños nacen y se confirma una obstrucción pielureteral, fíjate. Ahí está todo el dilema que se ha ido aclarando probablemente con el tiempo, con todo lo que es el CACUT famoso, que todo se va a ir explicando desde el punto de vista genético probablemente. Pero esos fetos tuvieron reflujos. La obstrucción pilureteral es secundaria a un reflujo masivo que no pocas veces nosotros los vemos en algunos reflujos con dilataciones arriba. Entonces, sin duda alguna, como concepto, el uréter es patológico, y una de las características o de lo que se está hablando hoy en día en la nueva clasificación que estamos desde el año 2014 con la UTD, la Urinary Tract Dilation,
Pero hay cosas que todavía no nos explicamos, ¿m? Pero es interesante. Pero como concepto, el uréter dilatado es patológico y ojo que no necesariamente puede ser una lesión unilateral. A veces hasta en valvas podemos encontrar una dilatación, un reflujo y es valva. ¿M? Ujú. Gustavo, muéstranos la imagen que tiene ahí, para si quieres la vayamos comentando y vamos avanzando. Perfecto, mira, tenemos aquí una secuencia de algunas fotos ecográficas. Todas estas imágenes son en torno a las sobre 22 semanas, digamos, porque como la diuresis fetal aumenta desde, bueno, desde el inicio hasta, y la diuresis es máxima a las 32, 34 semanas, es ese periodo, ante las 32 semanas, donde uno ve habitualmente las dilataciones renales, ¿ya? Entonces, todas estas ecografías son más o menos de entre las 25 y 32 semanas. Ahí tengo una imagen, no sé si la ven. Sí, Eso, perfecto. mira, esta es una ecografía, este es un corte más o menos anterior-posterior, donde efectivamente se ve un riñón, fíjense que está un poquito más brillante de lo habitual, con esta imagen que es la dilatación del inicio del riñón. Eso tiene, bueno, aquí no sale, pero mide 18 milímetros, y este es un corte longitudinal, donde efectivamente dentro de las cosas que uno tiene que evaluar es si hay hidratación pielocaliciaria. Y fíjense que estas imágenes, que son como una imagen como de coliflor, digamos, que es una hidratación, esta es una hidratación mayor, y se ve como las cálices están dilatadas. Y eso es realmente tremendamente importante, porque hay dilataciones que son de la pelvis renal y hay dilataciones que son más bien pielocaliciarias. Y esto es una típica dilatación pielocaliciaria que indica algún grado de severidad. Una pelvis de 18 milímetros con dilatación pielocaliciaria es una dilatación importante. Y no les mostré la otra foto, pero fíjense que es un poco lo que decía Jorge. Aquí se interrumpe el uréter. O sea, si uno hace una foto, si la foto del uréter, uno no ve uréter hacia abajo. Entonces, como que hay un corte. Y ahí cuando Aquí tenemos una pregunta, Gustavo, adelante. perdona, porque aquí tienes marcado, en la foto de la derecha, tienes marcado 18 milímetros, pero, y también me gustaría después saber la opinión de la Carola, em, la verdad es que la pelvis se mide cuando están postnatales, y no sé si lo mismo antenatal, cuando termina el parénquima y empieza la pelvis. O sea, estaría, no tengo cómo marcarte aquí, pero sería un poco más abajo de los Mira, 18 que está en la raya ahí. tú dices ¿Cómo el lo...? punto 4, ¿cierto? El Cuatro, sí. punto Sí, 4, sí, Eso, el perfecto. 4. Sí. Ya. Ahí lo ven, pero en la foto a la derecha están midiendo al final todo el riñón. ¿Esa es la Toda la medida Ese es que todo el están riñón, es una haciendo? medida del riñón entero, sí. Sí. Perfecto. Claro, que nosotros tenemos Em, curvas de volúmenes renales, entonces a veces vemos cuando un riñón, por ejemplo, está muy dañado y se achica, a ya. pesar de la dilatación, o cuando es tanto la dilatación que el riñón crece. Entonces, eso nos permite evaluar qué está sucediendo. Cuando Es por- tienen esta imagen, adelante, perdón, ¿quién Es no que, vi? es que Julio. un poco para explicarle más, es por eso que está medido así en longitudinal y en transverso. Pero la medida básica es la 4, la que habitualmente se mide es la que dices tú, digamos, de parénquima, al borde parénquima a borde parénquima, en corte transverso, el diámetro anteroposterior de la pelvis renal. Y en algún minuto, ¿tienes por ahí el cuadro de cuándo son patológicos o no según edad gestacional? Eso es lo que es el protocolo, Pedro, si quieres tú lo comentas, que este es el Prefiero protocolo que que lo tú... comente la Caro. Caro, ¿quieres Perfecto. comentarlo? sí, por supuesto. Pero ¿sabéis que antes de comentar te quería hacer un comentario de la imagen? ¿La podemos Sí, Por por favor? supuesto. Volvamos, perfecto. Porque yo creo que lo principal en esta imagen es que determinemos, aquí hay una hidronefrosis, ¿sí? Eso lo tenemos todos claro. ¿Cuál es la Correcto. causa más frecuente de hidronefrosis? Hasta el 60-70% de la hidronefrosis suelen ser las transitorias, que son poco patológicas finalmente, incluso casi fisiológicas. Pero como bien dijo Gustavo, en esta imagen también se observa dilatación calicilar. Entonces ahí uno ya empieza a juntar dilatación de la pelvis, también de los cálices, el parénquima se ve un poco hiperecogénico, aunque eso es normal en el prenatal. Uno aquí tiene que empezar a sospechar una patología un poco más allá solo de la hidronefrosis transitoria, y hay que empezar a pensar en una obstrucción pieloureteral.
Y de todos los diagnósticos prenatales de malformación urológica, hasta un 20% puede ser obstrucción periureteral, entonces hay que tener como súper presente eso. Después empiezan con menos frecuencia el reflujo y después ya aparecen otras patologías en las que debemos ver uréter y vejiga. Pero en esta imagen yo creo que hay que plantearse como primer diagnóstico posible una obstrucción piloreteral. No sé si están todos de acuerdo. Sí. Sí, un pequeño Sí. comentario. En general, Sí. la imagen que nosotros vemos es la dilatación de la pelvis renal. La gran gracia que tiene la ecografía es que nos permite, es una herramienta importante, digamos, para el seguimiento de la patología y vemos la evolución del cuadro. ¿Ah? Tal como dices tú, lo más frecuente es que veamos pielectasias, la dilatación de la pelvis, y que con el correr de, digamos, de la ecografía muchas de ellas se mejoran y otras evolucionan hacia la dilatación caliciaria y esas son las que seguimos como hidronefrosis habitualmente. Sí, yo agregaría en esta imagen, que es re interesante, fíjate que obviamente a las 26 semanas, si esa es la dilatación 4-18, es muy, muy alta, sobre Fuerte, 15 sí. milímetros es muy alta. Eso es importante. Pero también son los cálices menores los que están dilatados y el parénquima, si bien se ve con buena diferenciación corticomedular, se ven las pirámides y la corteza, pero está chata, también está disminuida en su grosor. Así que, sin duda alguna, esto es altamente probable que en el posparto vamos a ver un niño con una obstrucción piloreteral. Estoy de acuerdo con Que Carol. antes de pasar para adelante, tú algo nombraste de la clasificación de dilatación y me gustaría preguntarte hoy en día qué es lo que estamos usando, porque podemos hablar de hidronefrosis, podemos hablar de pielectasia, podemos hablar de dilatación. No sé si nos puedes comentar un poco cuál es la convención general. Sí, mira, el año 2014 hubo se unieron en un consenso multidisciplinario que incluyó lo que nosotros siempre hemos conocido, la Sociedad de Urología Fetal, y hasta el día de hoy funcionamos bastante en relación a eso, pero la gracia de este consenso fue que unió varios otros conceptos que probablemente todos los que nos dedicamos a la urología los manejamos en nuestro interior y en nuestro pensamiento cuando evaluamos a estos pacientes, pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo con los radiólogos, con el nefrólogo, con el mismo obstetra. Entonces, esa fue el consenso de poder hablar un mismo idioma y justamente ampliar un poquitito más solamente el elemento de diámetro antero-posterior que señalaba la sociourología fetal en relación a las dilataciones. Y agregó aparte del diámetro, si hay dilatación de los cálices mayores, cálices menores, central o periférico, cómo está el parénquima, si está ecogénico, si está con buena diferenciación o no, si hay quistes en la corteza, obviamente que podría hablar de un daño ya que viene prenatal, en el sentido de un riñón displásico, cómo está el uréter, como lo señalaba Carolina, las características de su uréter, si se ven y cuán dilatado es, si es tortuoso o no, las características de la vejiga, el tamaño, el grosor, si existe dilatación o no de la uretra posterior. O sea, involucró varias otras cosas y fue clasificando, como lo dice en el slide ahí que Carola lo iba a señalar justamente. Eso es lo que fue lo novedoso en cuanto a esta clasificación internacional de dilatación del tracto urinario, UTD. Eso, que en el fondo estamos hablando de tracto urinario dilatado más que Claro. conceptos individuales. Caro, ¿quieres comentar algo de eso? ¿Qué Quería te preguntarle, interrumpimos? ¿qué hacemos con este paciente? Lo tienen en este minuto los ginecólogos. Tiene que ser una ecografía, 26 semanas, esta dilatación importante, con vejiga normal, no se ve el uréter. Me gustaría que antes que pasáramos a eso, si queréis comentar un poco el cuadro en el cual hacemos los cortes de riesgo o no riesgo antenatal, para que hablemos todo el mismo idioma. Está ¿Bien bien. ahí, Gustavo? Gracias, gracias. Lo único que quiere es que le cuente el cuadro. Es que lo tiene Gustavo ahí tan bonito que lo puse, entonces pobre ya. Lo acaba de comentar Jorge en el fondo. Nosotros estamos dividiendo el nivel de riesgo en normal, bajo y alto riesgo. Y la gracia de lo que estamos haciendo hoy en día es que estamos yendo un poco más allá de solo el diámetro AP. Ya lo explicó Jorge, consideramos los cálices centrales, periféricos, el grosor del parénquima, cómo se ve el parénquima,
la visualización en nódulos ureteres, cómo está la vejiga, y además si hay o no oligohidroamnios. Entonces, al aumentar el número de elementos que uno mete en la juguera para tomar la decisión, uno logra ser un poco más preciso y exacto en cuáles sí son de alto riesgo y cuáles no. Por ejemplo, si tienes un diámetro AP de 9, podría sospechar que es alto riesgo, pero si en realidad no tiene dilatación de los cálices periféricos, tiene un buen parénquima, no se ve la vejiga, pasaste a bajo riesgo. Entonces es una, ¿cómo se llama esto? Un sistema de clasificación que permite ser más preciso, más exacto en cuál es el paciente más complejo y por ende te va a permitir hacer una mejor asesoría y un mejor seguimiento. Y esa es la gran gracia de este sistema de clasificación. Sí. Ahora vamos a tu pregunta. Tenemos el paciente que presentó Gustavo y Julio, 26 semanas, 18 milímetros. ¿Qué hacen ustedes, ginecólogos, cuando están ahí con la embarazada y ven esto? Antes de que conteste Gustavo, ¿Sí? el concepto del concepto obstétrico en general es que cuando tenemos dilataciones de riesgo, evidentemente las seguimos. Desde el punto de vista obstétrico no hacemos intervenciones de ningún tipo, sino solamente seguimiento y asesoría directa de la paciente con el urólogo y nosotros mismos con el urólogo, de tal forma de conectarla claramente después del nacimiento al estudio que corresponde, que me imagino que después ustedes los van a comentar. Y en las de riesgo moderado o las de bajo riesgo, en general igual las seguimos, dependiendo de la evolutividad que tengan durante el embarazo, nosotros las seguimos y si evoluciona hacia una patología de alto riesgo, evidentemente caemos en la misma apreciación anterior. Intervenciones obstétricas nosotros no hacemos sobre ello, sino que solamente seguimiento en general. Rara vez se plantea la interrupción del embarazo por cuadros evolutivos de origen renal, cuando se presenta, por ejemplo, fenómenos de dilatación progresiva, bilateral o presencia de oligoamnio. A veces uno piensa en la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero esa situación es extremadamente rara y habitualmente nuestra acción se basa en el control y nuestra asesoría con los urólogos. No sé si tiene algo que Volvamos decir, a la interrupción un Gustavo. poquito más tarde, pero cuando hablan de seguimiento, ¿a qué se refieren con seguimiento? Gustavo. ¿Gustavo? Sí, mira, como dice Julio, la intervención que nosotros tenemos sobre patología renal es bien escasa, pero lógico que cuando uno está en la medicina materno-fetal siempre hay casos excepcionales. Y por eso este cuadro es tan interesante, porque cuando uno se encuentra, por ejemplo, con cualquiera de estos elementos de alto riesgo, e inclusive, y especialmente en casos de bilateralidad de daño renal, uno tiene que pensar en un poco el futuro renal del niño. Entonces, en qué casos probablemente yo seguiría algo mucho más estrechamente, como por ejemplo como ecografías semanales, cuando veo que hay dilataciones progresivas bilaterales ocasionadas probablemente por donde hay obstrucción baja del sistema urinario. Por ejemplo, una supuesta o una probable valvas uretrales posteriores, donde uno ve que está dilatada la vejiga, los uréteres y los riñones. Ese quizás es un caso donde uno probablemente tiene un control más bien semanal y donde está semanalmente evaluando en base a la presencia o no de líquido amniótico si es que vale la pena descomprimir la vía urinaria. Esos son casos muy excepcionales, porque en general cuando no hay una sospecha de valvas uretrales posteriores, cuando la vejiga está normal o cuando es unilateral, uno habitualmente hace un seguimiento cada 3 o 4 semanas para planificar de alguna forma cuál va a ser un buen consejo para los padres en contexto con ustedes, los urólogos y el nefrólogo. Ya, y en el caso anterior, antes de irnos ya a los más complejos y que todos quieren saber la intervención y vamos a ir avanzando para allá, el seguimiento sería, no es Claro, semanal, sería... cuando es, por ejemplo, cuando es de bajo riesgo, que ese grafiquito está muy bueno, probablemente yo lo seguiría cada 3 a 4 semanas, pero si es de alto riesgo, probablemente intersemanalmente o cada 2 semanas.
y cuando es unilateral y se va ampliando. ¿Hay algo que hacer ahí, Jorge, Caro? Dilatación unilateral hidronefrótica. Sin dilatación de la vía baja, digamos. ¿Eso? Sí, solo la misma imagen que mostró Gustavo, que ya en 18, y en 3 o 4 semanas tiene 20, y en 3 o 4 semanas tiene 22, unilateral, un solo riñón. ¿Ustedes creen que hay algo que hacer natalmente, Jorge? Categóricamente no. ¿Ya? No hay que hacer nada, es unilateral. Ese paciente va a llegar a término de embarazo. Nosotros incluso vamos a tener algún tiempo, yo te diría dentro del primer mes incluso, de evaluar bien este paciente. Lo dejaremos no con quimioprofilaxis o otra cosa, pero nos va a dar tiempo. Bueno, los obstetras podrán complementar más esto, pero el riesgo de hacer algo en ese paciente es mucho más alto de una infección, de un parto prematuro, que el beneficio que vamos a tener. Yo por eso digo categóricamente ese paciente no. No obstante, dentro de la consulta que se nos va a hacer desde el punto de vista de los padres, vamos a tener que señalarlo en este paciente en particular, como tú lo estás señalando, de que la historia prenatal viene siendo la historia postnatal en el fondo, de que viene con tan grado de dilatación y siendo progresiva que con altamente probable esa va a tener una patología, va a tener una obstrucción piloureteral, este chiquitito, neuropatía obstructiva, y va a tener que resolverse quirúrgicamente. No obstante, todo esto hay que confirmarlo en el posparto, eso es claro. Oye, desde el punto de vista obstétrico, hay dos intervenciones que uno pudiera hacer. Una es la intervención sobre el aparato urinario, o sea, una intervención dirigida a solucionar o a intentar solucionar el problema, y la otra es la interrupción del embarazo. En el caso de lesiones unilaterales, aunque sean progresivas, nosotros no tenemos indicación de interrumpir el embarazo y menos, como dice Jorge, de invadir el riñón, básicamente porque, como dice él muy bien, da tiempo como para solucionar la problemática. Habitualmente son obstrucciones tardías. La interrupción o la intervención fetal o la interrupción del embarazo se da fundamentalmente en el contexto de que nosotros pensemos que sea una lesión de afección bilateral que comprometa fuertemente la función renal o que produzca un oligoamnios precoz que comprometa el desarrollo pulmonar. Esas son las situaciones en las cuales nosotros pensamos en o interrumpir o intervenir directamente el aparato urinario. Pero en este tipo de situaciones habitualmente, o sea, categóricamente, solo se siguen, como dice Gustavo. Ahora, Karen plantea en el chat una pregunta que es, ¿y si fuera monorreno? Jorge lo nombró, dijo que puede haber un multicístico a un lado y tenemos un riñón funcionando, y este es el riñón que está dilatado. ¿Nos cambia la conducta? En esos casos el seguimiento va dirigido fundamentalmente a evaluar a tratar de verificar cuál es la función renal residual que tiene. Si aparece, en esos casos, si aparece oligoamnios y el fenómeno obstructivo y el parénquima renal empieza a tener algunos elementos displásicos, evidentemente uno pudiera pensar en la interrupción del embarazo antes de precoz, digamos. ¿Ah? Pero en el contexto general se mantiene la misma conducta. No sé si piensan lo mismo, Gustavo. Sí, claro, porque lo que pasa es que las opciones invasivas en patología renal son más bien punciones vesicales, pensando en una obstrucción más bien baja, y excepcionalmente shunts, que son drenajes desde la pelvis renal hacia la cavidad amniótica. Y eso lo hemos hecho excepcionalmente, digamos, en pacientes donde hay dilatación, un poco el caso que preguntan, un monorreno con una dilatación progresiva de un riñón donde uno sabe que el parénquima hay que salvarlo y se puede poner un shunt. Pero son situaciones súper excepcionales. Afortunadamente es muy raro. ¿El Pero me ha shunt ahí tocado va al pacientes. riñón? ¿El shunt Va va al al riñón, riñón, Gustavo? claro. Sí, va Al riñón. sí. ¿Tiene alguna imagen de dilataciones bilaterales que podamos ir Sí, tengo. comentando? Porque me gustaría que nos contaran cuál es la diferencia para ustedes entre un shunt
y las punciones progresivas. ¿Cómo definen qué hacer y por qué? Porque nosotros los urólogos tenemos una opinión sobre el chant, que puede ser preguntar a Jorge y a la Caro, digamos, pero ustedes, ¿cómo toman la decisión si va a chant o va a punciones Pero secuenciales? antes de que conteste Gustavo, que sabe mucho del tema, una cosa es la punción vesical y el chant vesical que se produce, que se coloca en la obstrucción urinaria baja, y lo otro es lo que comentaban recién, que era puncionar la pelvis renal y drenarla, digamos, colocar un chant alto. Eso es extremadamente raro en general. En general el chant, la decisión de chant es en enfermedad obstructiva baja, digamos. Gustavo. Sí, mira, tengo el caso perfecto para la respuesta. Dale. Y que estuviéramos preparados, dale. Esta es una paciente que nos llegó a las 25 semanas con una dilatación severísima bilateral, fíjense la corteza muy ecorrestringente de ambos riñones, con los uréteres, no tengo la foto, pero muy dilatados, con una vejiga muy grande y líquido amniótico normal. Fíjense cómo fue la progresión de los volúmenes de los riñones en la medida que fueron avanzando las semanas. Estas son las fotos de las 25 semanas, pero aquí llegamos con volúmenes de riñones gigantes. Estos son los valores normales, la roja, el verde es el percentil 50, y los riñones se empezaron a dilatar. Y eso fue esencialmente porque había una obstrucción, una vejiga, posiblemente una válvula uretral posterior. ¿Y qué es lo que sucedió acá? Nosotros, en base a los malos resultados que hemos tenido con chants vesicales, porque las guaguas tienden a sacarse los chants vesicales, y como era un feto grande, y el objetivo del chant vesical es que se produzca líquido amniótico para que los pulmones se desarrollen y no se produzca una hipoplasia pulmonar. Ese es el objetivo uno, digamos, del chant. Más que salvar el riñón es salvar la vida. Entonces, nosotros aquí en este caso, dado que el líquido amniótico era normal, decidimos hacer punciones evacuadoras de la vejiga, porque es menos riesgoso, las hacíamos semanalmente, etc. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que se produjo esto, que lo hemos visto 3 o 4 veces, que es un urinoma. Significa que el riñón se rompió y la orina quedó en la cápsula. Por lo tanto, aquí hay un parénquima roto del riñón y está contenido por la cápsula. ¿Ya? Y entonces esto es una situación súper compleja, porque decidimos no poner un chant vesical por el mal pronóstico y el riesgo que se lo sacara, pero finalmente la obstrucción fue tan intensa que este feto hizo un urinoma. Y ahí entonces le pusimos un chant en el riñón. Y es lo que ahí pusimos un chant en el urinoma. Fuimos a este espacio ahí y pusimos el riñón. Y fíjense cómo el riñón después quedó chiquitito. Ese riñón después, perdón, ese es el riñón después del chant. Y la vejiga, ahí nosotros conversamos con los urólogos del hospital y de alguna forma pensamos, teóricamente, que el sistema iba a drenar por reflujo, digamos, hacia nuestro chant. Y efectivamente eso pasó. Pero esto es un caso muy excepcional. Entonces, cuando hacemos punciones vesicales, habitualmente en fetos sobre 25 semanas preferimos hacer punciones vesicales, dado que el chant tiene un resultado, siempre ponen un chant y se lo sacan los fetos a las 24 horas. Por lo tanto, nos pareció que la punción vesical era mejor. Pero el chant en la espalda no se lo sacan, porque los fetos no pueden sacarse cosas de la espalda. Entonces, habitualmente preferimos punciones vesicales en fetos grandes para drenar vías urinarias con obstrucciones bajas, y usamos chants cuando son chants en los riñones para drenar urinomas o quistes, digamos, renales muy grandes y que con un resultado medianamente bueno, digamos, ahí el riñón ya estaba bien dañado, fíjense lo ecorrefringente que quedó y con algún componente ahí quístico de riñón poliquístico. Es un caso bien excepcional, pero eso es como, este es un caso que uno íbamos siguiendo semana a semana, y la conversación con los urólogos era semana a semana, ¿qué es mejor? Hacemos el chant, entrenamos, funcionamos, y ahí lo hicimos. Una pregunta, ¿cómo te fue con el oligoamnios en este chiquitito? Muy mal, muy mal. Nunca recuperó el líquido amniótico. Y nació con una hipoplasia pulmonar, anduvo muy complicado. Sí. Hay un par de preguntas con respecto a eso en el chat, Gustavo y Julio, que es
¿cómo se decide una punción semanal en tiempo llenado vesical y fetal? O sea, ¿cuánto demora a sus ojos y a su experiencia la vejiga en volver a llenarse que necesita una punción? ¿Es semanal horario o lo van haciendo por ecografía? Me cuelgo al tiro. La otra pregunta para dejarlo libre es, ¿por qué no poner el chat directamente en el riñón en vez del abordaje vesical? La primera fue Ricardo Llana, la segunda la de Narita Troncoso. Creo que la contestaste la segunda, pero si quieren comentar algo más. Dale. Sí, lo que nosotros tratábamos de hacer a través de las punciones vesicales era, junto con descomprimir el sistema urinario, era calcular si los riñones estaban funcionando. Efectivamente, las punciones semanales nos daban alrededor de, ya no me acuerdo el volumen, digamos, pero era así como 1 ml, kilo, una cosa, no me acuerdo, ¿no? Ahí lo revisé en ese momento, y efectivamente el feto estaba orinando lo que correspondía para sus semanas, y drenábamos 150, 250 cc. Siempre sacábamos mucho, pero efectivamente ustedes vieron que los gráficos nos llegaban hasta las 32 semanas, y como yo les contaba, después de las 30, 32 semanas es cuando más orina el feto. Entonces ya finalmente, en el momento que queríamos haber hecho punciones bisemanales, se nos rompió el riñón. Entonces, fue una experiencia, digamos, bien valiosa desde el punto de vista obstétrico, de cómo manejar algo. Pero como decía, nos preguntó Jorge, el riñón quedaron dañados. Y nos pasa a veces que efectivamente el shunt quedó muy bien puesto, pero nunca más drenó orina. Por lo tanto, al descomprimir el sistema, se expresó, digamos, la falla renal terminal. Y desafortunadamente resultó en una hipoplasia pulmonar ahí, con un resultado más o menos en el feto. Lo nombraste un par de veces y dejo la pregunta abierta a toda la mesa. ¿Cómo viene el trabajo en equipo aquí? ¿Cómo viene la consejería? ¿Dónde entra el urólogo? ¿Necesitamos meter el neonatólogo antes, en este proceso antenatal? ¿Cómo va la relación con los padres? Porque en el fondo la relación madre-ginecólogo es muy importante en esto. Dejo la pregunta abierta a los cuatro. Nosotros partimos habitualmente cuando detectamos fundamentalmente lo más frecuente es encontrar estas dilataciones pielocaliciarias o ureteronefrosis o hidronefrosis, y el contacto directo con el urólogo, con quienes nos hacemos orientar básicamente en el concepto del seguimiento y en el riesgo que tienen él o los riñones dañados. Y evidentemente, a medida que nos acercamos hacia el término, nos contactamos con los neonatólogos de tal manera que ellos tengan una red clara en el postnatal, digamos, de tal forma que haya un consejo único basado en la acción multidisciplinaria. ¿Caro, Jorge? ¿Caro? Yo quiero agregar que estoy súper de acuerdo con que aquí el estrechamiento y el abordaje tiene que ser multidisciplinario, y el rol de los nefrólogos y de los urólogos en este caso, todavía en etapa prenatal, es re importante, porque independiente de la cantidad de procedimientos prenatales que se puede hacer, todos ellos, y aquí me corrigen los ginecólogos, apuntan a la viabilidad fetal, pero la verdad es que ninguno ha demostrado mejora o detención de la progresión del compromiso y por ende falla renal. Entonces, todo lo que le van a hacer a esta mamá y a esta guagua es para que el embarazo llegue a un mejor término, pero el compromiso, el daño renal a mediano y largo plazo, hay poco que hacer, ese viene de todas maneras. Entonces hay que desde un principio mantener informados a los padres que independiente de las cosas que vayan pasando, el compromiso renal va a estar ahí en el fondo. Yo creo que eso es por eso que, un poquito agregándome eso, es por eso que hoy en día los procedimientos están basados, como dices tú, en tratar de mejorar la viabilidad fetal. Y el destino fundamental está en la prevención de la hipoplasia pulmonar, en oligoamnios precoces provocados por el daño renal. Y evidentemente, hasta ahora, ninguno de los procedimientos ha demostrado mejorar notoriamente el daño renal postnatal, y la mayoría de ellos nacen con alteraciones graves. Entonces,
Por eso los procedimientos están destinados fundamentalmente a eso, y por eso se hacen precozmente, y de ahí el concepto este del tratamiento de la obstrucción urinaria baja, que se insiste tanto en eso, mejorando la hipoplasia pulmonar. Mira, sí, totalmente de acuerdo contigo, Julio. En realidad, más que el nivel de derivación, hoy en día se están tratando de desarrollar algún elemento que queda anclado en la vejiga y hacia el líquido amniótico y no se los pueda sacar el feto. Porque no puedo dejar de decir en este paciente en cuestión que mostró Gustavo, tan interesante. Por eso te pregunté cómo te había ido con el oligoamnios, qué era el objetivo. Aquí el riñón, ese que se rompió, ese riñón nacen habitualmente de muy malas condiciones, está casi perdido. El Popov, que llamaban antiguamente, o el Harakiri, que se hace uno en pos del otro, pero siempre y cuando se pueda drenar todo esto. O sea, yo habría insistido más que en la punción vesical, de ahí que fue una de las preguntas que hicieron. ¿Cuál es el débito, por así decirlo, de la diuresis fetal en relación al estar haciendo semanalmente una punción? Yo creo que más correría yo más el riesgo de que se lo saque y reponerlo por último con un buen chant bésico amniótico que me hubiera mejorado la condición del líquido amniótico y eventualmente la parte pulmonar. Porque en esta condición interrumpir el embarazo antes es de muy mal pronóstico igual. Entonces tratar de posponer lo más posible el desarrollo, el embarazo para que tenga un mejor desarrollo el feto y afuera, bueno, vernos qué hacemos. Por último, como lo hemos conversado, podemos asumir desde un principio la terapia dialítica de los recién nacidos y eventualmente ponerle una terapia en un programa de trasplante, pero no tenemos cómo trasplantarle pulmones en este momento. Lo que Así que pasa es que desde ese punto de vista es como discutible el caso. sí, hasta hace Julio. muy poco, Jorge, hasta hace muy poco, uno de los objetivos de los tratamientos o de la terapia antenatal era tratar de mejorar la función renal. De hecho, el feto que era candidato era feto cuya obstrucción sea lo bastante severa para comprometer el desarrollo pulmonar y renal, pero no tan severa para que el daño sea irreversible. Ese era el pensamiento Sí, que se sí, tenía. ¿Ah? sí. Pero hasta la aparición de múltiples trabajos multicéntricos, randomizados, donde muestran la efectividad de estos procedimientos, pareciera ser que el objetivo final y único es la hipoplasia pulmonar. Y la idea es intervenir mejorando el oligoamnio para mejorar la viabilidad, sabiendo que va a tener un hándicap renal importante y que va a tener que ser reparado posteriormente. Así Me es. quiero colgar de eso, de una pregunta que tiene en el chat Francisca Medina, ya voy a volver a la que tiene Milciades, pero Francisca pregunta si con todas estas intervenciones la hipoplasia pulmonar ustedes han visto que mejora, que realmente se logra el objetivo, porque en el fondo lo que están sugiriendo, y un poco la tendencia, es que vamos a sacrificar los riñones en pos de los pulmones. ¿Logramos con todo esto realmente mejorar pulmones? El problema, perdón, el problema con la hipoplasia pulmonar es que la predicción que nosotros tenemos desde el punto de vista obstétrico es muy, muy mala. Quizás la resonancia es un elemento que nos puede ayudar a la predicción del pronóstico, pero no hay un examen que sea 100% sensible y específico para la predicción de la hipoplasia pulmonar. El modelo, digamos, de la hernia flegmática es el mejor modelo de hipoplasia porque no es un tema solamente de árbol bronquial, sino que es un tema de árbol vascular. Por lo tanto, a veces uno se encuentra con fetos que no piensa que van a tener una hipoplasia del pulmón y la verdad es que su trama vascular es mucho mejor y no tienen, y otros al revés. Entonces, si bien el objetivo siempre es tratar de evitar la hipoplasia pulmonar, especialmente en la patología renal, la prevención de la hipoplasia ha sido muy compleja porque no tenemos una técnica perfecta. Por otro lado, tenemos muy mala forma de hacer un diagnóstico prenatal de hipoplasia pulmonar. Entonces,
Por ejemplo, en este caso, donde nosotros vimos líquido amniótico hasta las 25, 26 semanas, finalmente hubo una hipoplasia pulmonar importante, muy, muy importante. Y por otro lado, de repente tenemos fetos donde no hay mucho líquido y no tienen hipoplasia pulmonar, porque se comporta de una forma súper compleja de predecir. Ahora, nuestro objetivo siempre como obstetras es prevenir la hipoplasia del pulmón. Por lo tanto, si hay que drenar o si hay que hacer alguna técnica para hacerlo, lo vamos a intentar, digamos. Pero ese es el objetivo número uno, digamos, prevenir la hipoplasia pulmonar. Y como decía Carolina, nosotros hemos tenido muchas pacientes donde le ponemos chance o hacemos drenaje y los riñones finalmente siempre tienen algún grado también difícil de predecir de daño renal. No ha atacado fetos, digamos, que finalmente tuvieron daños renales parciales y realmente fetos con una calidad andan fantástico y riñones que no funcionan nunca. Entonces, la predicción de la falla renal y la predicción de la hipoplasia pulmonar desde el punto de vista obstétrico y fetal es muy complejo, no existe un examen único para definirlo. Ahora, volviendo a eso, porque abordemos un urólogo y esto es más urológico y de pulmones estamos entendiendo poco, la función renal y el líquido amniótico y los valores que se toman de esas funciones, ¿los tomamos en qué sentido le damos valor e importancia para decisiones terapéuticas antenatales o no? Y es una pregunta de Mircea y de Jorge. Lo que pasa es que esos valores son los que se utilizan, se utilizaba los valores, tú te refieres a los valores Bioquímicos, de los bioquímicos electrolitos, claro. de sacar el Torini. valor bioquímico del líquido. Claro, lo que pasa es que los valores que se utilizaban, o sea, que se utilizan, son para medir función renal en el fondo. ¿Ah? Entonces, la idea era que el feto que era candidato a hacer un drenaje o una derivación o algún tratamiento antenatal, acuérdense que hoy en día se está también, está entrando un poco la fetoscopía, la cistoscopía percutánea. La idea es que los valores bioquímicos de función renal estén normales. Y ese sería el feto candidato, porque si están anormales sería no candidato. Pero en base a la conversación que acabamos de tener, hoy en día el objetivo fundamental es la prevención de la hipoplasia pulmonar. Así que igual se funcionan como método de salvataje a fetos que no tienen, que tienen función renal anormal también, o algunos valores alterados. Ahora, en el caso de la punción vesical repetida, no sé, Gustavo, si tienes algo que decir en relación a eso. O sea, no, yo coincido absolutamente con Julio. A nosotros casi no hacemos evaluaciones bioquímicas de la orina, que es la beta-2 microglobulina, el sodio, el potasio. La verdad es que no tiene ninguna trascendencia en la toma de decisiones, ninguna. Porque en la práctica es lo que decía Carolina, porque todos van a tener algún grado de falla renal, es muy difícil de predecir, y lo que nosotros queremos básicamente es salvarle los pulmones a través de algún procedimiento de descompresión renal. Por lo tanto, nosotros ya no lo usamos, digamos, casi no tiene ninguna importancia en nuestro manejo de toma de decisiones. Algo mencionó Julio y hay una pregunta de Francisco Rita aquí sobre la fetoscopía y la cistoscopía a esta altura. ¿La hacen Sí. ustedes, la recomiendan? Y ahí voy a después colgarme a la opinión que tenga Carolina y Jorge, porque nosotros Sí. como urólogos tenemos opinión de lo que pasa adentro de ese feto y de su uretra, pero... Claro. Mira, nosotros hemos hecho hartas cosas en el hospital. Fitoscopías con ablación láser. Les voy a mostrar una foto aquí, mira. Perdón, pero esta es una megavejiga a las 14 semanas. ¿Ya? El abdomen está aquí arriba, fíjense la dilatación de la uretra y la valva está probablemente en esa zona. Por lo tanto, cuando uno entra con un fetoscopio y quema con una fibra láser, lo que hace es quemar la pared posterior de la vejiga. Y entonces lo que hemos tenido son drenajes, digamos, a través del recto, con un manejo postnatal terrible, digamos, de cirugías. Y después uno ve un intestino lleno de orina, es bien complejo. Entonces dejamos de hacerlo. Y lo otro que hicimos era introducirnos con una aguja en la vejiga y con un balón de dilatación coronario de niños, o sea, infantil, nos introdujimos por la uretra
y dilatamos con el balón, o sea, resolvimos la valva, digamos, con el balón dilatado, así como una angioplastía, pero de uretra. Pero estuvimos 1 hora y media, pues, o sea, la habilidad que hay que tener ahí, la paciencia es infinita porque es muy complejo, son cirugías muy complejas. El láser no lo hacemos más, no lo hicimos, o sea, tuvimos una muy mala experiencia y se repitió la experiencia en distintas partes del mundo y finalmente es un problema por otro, digamos. Y la opción, digamos, de dilatación a través de un balón es complicado. Si el feto está mal puesto, el éxito lo hemos tratado de hacer en 3 fetos y nos resultó en 1. Entonces, no hay algo muy fácil en la vía urinaria fetal. Caro, Jorge, ¿alguna opinión de eso? Como No, urólogo de no, vía urinaria. tengo la misma opinión y me tocó vivir haber visto a Quintero cuando hizo acá la primera cirugía fetoscópica vía cistoscopía en el J. Aguirre en el año 96, me acuerdo. Y tal cual como tú dices, Gustavo, eh, rompió la pared posterior, que no se hizo el diagnóstico hasta después del parto. Aumentó el líquido amniótico sin duda alguna, quedó convertido en una cloaca el niño, en la parte rectal y urinaria, pero no le bastó para el objetivo que en ese momento todavía era tratar de mejorar la parte renal y pulmonar. Y el niño falleció finalmente dentro de 6 meses por un problema respiratorio obviamente insolucionable. Pero esto que les estoy hablando hace 20 y tantos años es lo mismo que se está hablando hoy en día y todavía no se soluciona. En realidad sigue siendo, parece, la derivación, la opción que se da afortunadamente en los menos de los niños. La gran mayoría de los niños, nosotros obviamente no vemos Potter, obviamente, ¿no? Pero llegamos a ver muchos pacientes con este tipo de obstrucciones graves, severas, con urinomas, con lesiones importantes de riñones, pero que varios de ellos salen adelante, muchos de ellos con su función pulmonar adecuada van a llegar al programa de diálisis y trasplante, y de eso, como les comentaba el otro día, yo he sido como parte de la historia de eso en el Carlos Maquena, por lo menos hace 20 años atrás, cuando empezamos a hacer esto con los nefrólogos. Teníamos peleas con los neonatólogos, y los neonatólogos diciéndole a los padres que estábamos inventando cosas, experimentando. Bueno, esos experimentos son los que esos niños finalmente se trasplantaron, y hoy en día ya con 20 y tantos años están varios de ellos hasta la universidad. Así que, bueno, así se va aprendiendo y se va desarrollando esto, pero creo que desde el punto de vista de la cirugía fetal propiamente tal o interna todavía no se ha avanzado mucho. Claro. Perdón. Algo a lo de la cirugía fetal es que los avances que sí ha logrado tener en general son aquí me puedo equivocar, me ayudan ustedes también, es en fetos un poco más grandes. En el ejemplo particular de valvas, la vejiga de valvas ya a las 12 semanas, una vejiga extravehicular, engrosada y con hiperpresión. Entonces, una cosa es que logremos hacer fetoscopía, citoscopía, y otra cosa es que logremos hacerla en pacientes tan chicos como 12 semanas, 14 semanas, porque cuando llegamos a las 20 semanas ya llegamos tarde, ya es una vejiga que ya está dañada, y por ende ya generó daño hacia el sistema arriba. Julio, ¿tú ibas a decir algo? Sí, iba a decir que igualmente muchos centros centros importantes donde se hacen mucha fetoscopía, centros de derivación fetoscópica en países desarrollados, siguen insistiendo en la técnica o evaluando la técnica. Y esto básicamente porque el objetivo de esta técnica es que permite un diagnóstico etiológico más claro, permite solucionar la problemática en teoría, ir y operar, como lo hicieran ustedes postnatalmente, y solucionar y mejorar digamos, el resultado renal. Sin embargo, como hemos conversado hasta ahora, todos los estudios finalmente han mostrado que independiente de eso y asociado a las complicaciones que tiene la fetoscopía, todavía no ha logrado no solo no mejorar la sobrevida, sino que además agregar algunas complicaciones y no mejorar el resultado renal. Y de hecho tiene estudios comparativos con el CHANT y son más o menos parecidos los resultados, por lo tanto no parece ser una solución actual, digamos. ¿Se logra ver bien bajo una de estas fetoscopías, citoscopía en uretra? Es O una sea, de las si tú preguntas que hablas también hace Pablo.
Si tú hablas con Quintero cuando te hace la fetoscopía o con las personas que lo hacen, muchas veces ellos te describen ahí con facilidad la estructura y de hecho en algunos trabajos muestran una sensibilidad en el diagnóstico etiológico de la válvula, digamos, de la obstrucción urinaria baja cercana al 80%, 90%. Es decir, pero no es tan fácil, tal como dice la doctora, es muy difícil porque son uretras difíciles de visualizar y además el tratamiento, como dice Gustavo, es un tratamiento de riesgo, digamos, de complicaciones que pueden hacer aún peores para la sobrevida del feto y además para la función renal que no la mejora nada. Por eso, si bien siguen insistiendo, lo que se mejora la tecnología y la búsqueda de algún elemento que sea capaz de evaluar correctamente y el tratamiento que sea capaz de solucionar todas las problemáticas. Una de ellas también es la viabilidad fetal, es decir, la hipoplasia pulmonar. Los quiero llevar a otro tema del tratamiento y la intervención antenatal, que es el mienomeningocele. Se ha descrito harto, está publicando harto. Este año hemos tenido un par de webinars sobre el tratamiento antenatal del mienomeningocele. Y me gustaría un poco saber la opinión tanto antenatal y la factibilidad que ven ustedes, Gustavo y Julio, así como del punto de vista urológico, la opinión que tienen Carola y Jorge después de que se hace la intervención. Sí, bueno, adelantándome un poco a lo que iba a decir Gustavo, que como comentábamos hace algunos días, nosotros en Clínica Alemana tenemos la idea de desarrollar la técnica, básicamente porque definitivamente la evidencia muestra beneficios importantes en la mejoría de ciertos aspectos relacionados con el meningocele. Por lo tanto, es una cosa a considerar hoy en día y lo otro es que la utilización de cirugía mínimamente invasiva, como son las fetoscopías, está permitiendo además lograr resultados similares a los que se hacían con la cirugía abierta. Gustavo, no sé si comentas tú más profundamente la situación. Sí, claro, ya hay como bastante evidencia de que la cirugía del miromeningocele mejora los resultados de la morbilidad propia, digamos, del defecto a largo plazo desde el punto de vista motor y sensitivo. No es que se resuelva de forma mágica y absoluta la patología, pero sí hay al menos 2 hematomas menos de daño neurológico, menos uso de dilación, de chance, digamos, postnatales, lo que hace que de alguna forma que los resultados mejoren de forma notable. Desafortunadamente, la técnica inicialmente demostró que había mayor morbilidad materna por roturas del útero y trabajo de parto, digamos, prematuro, y eso lo ha resuelto de alguna forma el cambio de técnica laparoscópico y además el uso de un parche que además cierra, un cierre, digamos, de parche más un cierre de la lesión. Ahora, desde el punto de vista de la patología urológica, igual la mayoría de los niños quedan con vejigas neurogénicas, así que ese es un tema no 100% resuelto y el daño, digamos, neurológico de incontinencia urinaria y de incontinencia fecal no se resuelve 100%, así que eso es un tema, digamos, que ha persistido a pesar de la cirugía del mielomeningocele. Jorge, Caro, Sí, un comentario. mira, yo controlo en la clínica 3 pacientes que fueron operados años atrás y hay un cuarto que no lo alcanzamos a controlar, que se los voy a comentar justamente. Y de las cosas que me llamó la atención de estos niños, que fue impresionante verlos llegar a la consulta caminando. Obviamente no en las mejores condiciones, pero con mucha autonomía los chiquititos. Que una de las ventajas pareciera. Lo otro de las ventajas, no tenemos neurocirujano acá, pero es el Arnold Chiari enormemente disminuye y como decía Gustavo, las válvulas ventrículo-peritoneales también disminuyeron.
en la colocación. Desde el punto de vista urológico, no ha habido cambios al respecto. Sigue siendo el gold standard el manejo que tenemos que hacer desde ese momento en adelante, y que no olvidar, un buen manejo de un niño con mielomeningocele desde el punto de vista nuestro no tiene por qué llegar a un desastre urológico en cuanto a vejiga ni riñones. Debiera ser óptimamente manejado, pero no por la cirugía del mielomeningocele prenatal, sino que por nosotros, hasta el momento. No sé qué va a pasar más adelante. Y de nuevo ahí, el acompañamiento que hace el urólogo en el periodo prenatal es consejería a los padres. En el fondo, estos padres van a tener una guagua con una patología crónica, en el fondo, porque la mayoría de ellos va a tener una vejiga neurogénica, eventualmente un intestino neurogénico, y eso es una patología crónica. Entonces, acompañarlos a entender que desde el momento que su guagua nazca, va a venir con esta carga, que va a haber que hacerse cargo desde un principio y permanentemente. Creo que ahí tenemos un rol súper importante de consejería y acompañamiento a los pacientes. Y Oye, el caso vamos, que dejé de dale. contarle justamente es el del niño que nació a las 25 semanas después de haberle hecho el procedimiento, y Jorge Álvaro a lo mejor se acordará de este chiquitito, y fue un drama, fue un drama. Parto prematuro, y fue un drama. Oye, antes de entrar a los términos de parto y la interrupción de parto, ¿algún comentario de cuándo se pide una resonancia antenatal en términos urológicos? ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿La ecografía está suficiente? ¿Necesitamos estas ecografías especiales que hacen algunos obstetras que se dedican a ecografía más detallada que el ginecólogo habitual? Mira, una de una de las ventajas es que hoy en día técnicas de adquisición rápida se están utilizando enormemente como técnicas de diagnóstico prenatal. Nosotros lo usamos para todas las malformaciones, sobre todo cuando tenemos dudas. Las malformaciones nefrológicas la ecografía tiene una sensibilidad que es bastante alta, y también en su control de la evolución. Ahora, la problemática fundamental las tenemos cuando tenemos oligoamnio. La resonancia no se altera con el oligoamnio, y eso es una buena indicación de hacer una resonancia cuando tenemos alguna duda. Siempre cuando tenemos dudas nosotros asociamos resonancia a la ecografía hoy en día, por lo que yo te contaba recién de las técnicas de rápida adquisición que nos permiten nosotros observar al feto con facilidad. ¿Les puedo Mira, mostrar unas imágenes? Sí, Perdón. dale. Mira, esto es un embarazo con un riñón multiquístico de 25 semanas. Y los riñones multiquísticos, a diferencia de las hidronefrosis o las dilataciones, son quistes que son independientes cada uno, y siempre vienen en el contexto de un parénquima súper ecorefringente. A veces estos quistes son más grandes, otras veces más chicos, pero cuando uno ve estos riñones multiquísticos bilaterales, habitualmente se asocian con oligohidroamnios. Y la otra condición que muchas veces se asocia con oligohidroamnio es el riñón que es el poliquístico, que es el de infantil recesivo poliquístico, que son estos riñones grandotes, muy grandes, muy ecorefringentes. De hecho, la circunferencia abdominal es gigante, digamos, porque estos riñones son muy grandotes, y se asocian con anidramnios, que es esta foto que está acá. Entonces, como decía Julio, en esas dos condiciones, donde uno tiene riñones multiquísticos bilaterales o riñones poliquísticos asociados a anidramnios, uno sí solicita resonancia nuclear magnética para hacer no para hacer el diagnóstico de la patología renal, porque como decía Julio, la ecografía es muy buena para eso, sino para hacer el contexto para tener un cuadro clínico entero, digamos, un riñón multiquístico bilateral o poliquístico con anidramnios. Eso es muy probablemente una hipoplasia pulmonar asociada, y en esa condición entonces nosotros pedimos resonancia en torno a las 22, 24 semanas, porque en Chile existe la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando hay entonces diagnósticos donde se asocia a una mortalidad muy alta y a no recuperar, y sin posibilidades de recuperar, digamos, la condición. Entonces ahí uno complementa la resonancia con la ecografía
para hacer el diagnóstico y ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, eso es el objetivo de la resonancia, es ver el pulmón y no diagnosticar o confirmar la patología renal, que habitualmente los radiólogos también lo hacen, digamos. En esta interrupción voluntaria del embarazo ante estas condiciones, ¿involucramos urólogos? ¿Vamos metiendo más gente en la decisión y en el baile? ¿Cómo se gesta esto? Porque cuando ya tienes esto, todos hemos vivido familias que prefieren seguir con el embarazo hasta que pase algo, Así es. y se interrumpe solo el embarazo en algún minuto, o algunas guaguas nacen y tenemos un tema ya postnatal que lo vamos a dejar para el otro martes. Pero ¿cómo vamos llevando esta discusión hoy en día? Y aprovecho a ampliar la pregunta a ¿cuáles otras condiciones los hacen a ustedes o ofrecer interrupción del embarazo voluntaria o adelantar parto, y bajo qué condiciones? PJ, J, sí, antes de que respondan los expertos en esto que dale. fuimos, en relación a tu pregunta, mira, estoy viendo las dilataciones piélicas, diagnóstico prenatal con que vienen y los diagnósticos finales que Guillén hace en su trabajo en el 2010 y está publicado también en este consenso. Menos del 1% de las patologías urológicas vamos a estar perdidos en el sentido de que no vamos a saber si es una obstrucción una hidronefrosis, un megauréter, eventualmente un reflujo, valva de uretra posterior. Como decía Julio y Gustavo, en realidad la ecografía basta y sobra con eso en la gran mayoría, el 99% de las veces. Entonces, una resonancia propiamente tal, del punto de vista nuestro, es cuando la anatomía es tan alterada, con malformaciones asociadas de otro tipo, tan complejas que no nos permiten determinar muy bien, claro, qué es lo que es en la patología urológica propiamente tal, lo que va a ir predominando o no. Por eso estoy de acuerdo con que seguramente en este ámbito de la discusión actual en relación al aborto voluntario, que se debe dar una respuesta mucho más cabal, pero desde el punto de vista nuestro, con la ecografía es muy buen elemento en el 99% de las veces. Así que hayamos solicitado, hayamos dicho en algún momento en el postnatal, pucha, que lata que no tuvo una resonancia, esto ha sido muy raro en realidad. Me voy a colgar de eso la resonancia para que lo deje boteando, y si alguien lo quiere contestar. Jaime Pérez, de Bogotá, en las masas sólidas renales, el rol de la resonancia. Para irnos colgando de una y otra, y nos van quedando los últimos 10 minutos para empezar a cerrar nuestro panel de hoy día. Caro, tú has levantado la mano. Sí, pero porque quiero agregar también pregunta respecto a la resonancia. ¿Cuál es la real disponibilidad de resonancia nuclear magnética materno-fetal en el fondo a nivel país? ¿Existe? ¿Todos tienen? ¿Es de fácil acceso? No, es muy limitada. Lo que pasa es que en la ley de IBE hay algunos dineros donde uno puede solicitarlo, y en ese sentido para eso sí se está facilitado, digamos, para patologías donde uno tiene que discriminar si va a interrupción voluntaria del embarazo. Pero si no va en esa categorización, es muy raro que uno pueda pedir una resonancia. Ley de IBE, solo para aclararlo, es interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cierto, Gustavo? Ya. Así es. La pregunta sobre la resonancia, el neuroblastoma, que probablemente es uno de los tumores renales más raros, digamos, o sea, yo he visto uno o dos. La verdad es que ecográficamente es muy fácil verlos, y yo creo que en ese caso uno no requiere resonancia. Donde sí yo he pedido resonancia y creo que es muy útil, es el neuroblastoma, que son estos tumores suprarrenales, donde uno tiene estas imágenes quísticas, mixtas, a veces son sólidas, a veces son quísticas mixtas, y la resonancia es súper útil porque además si hay diseminación retroperitoneal, la resonancia es muy buena para ver patologías retroperitoneales o tumores que son más descendentes del neuroblastoma. Ahí sí, digamos, pero es anexa al riñón, digamos, un neuroblastoma, sospecha de neuroblastoma, yo creo que es muy útil la resonancia, pero en nefroblastoma el diagnóstico es muy fácil para visualización ecográfica. Gustavo, ¿te puedo interrumpir? ¿Sí? Si tú haces un diagnóstico con una resonancia de un paciente con un neuroblastoma, ¿hay alguna conducta distinta que tomar? ¿Va a cambiar en algo? ¿Va a haber una interrupción precoz del embarazo? Posiblemente no. Bueno, ahí claro, hay una buena...
examen o no? Perdón, la última pregunta. ¿Se toman decisiones en relación a ese examen o son solo para información postnatal, en el fondo? No, eso La es vía. para información postnatal, porque en la práctica, como el neuroblastoma tiene una presentación tan variable, o sea, yo he visto hematomas suprarrenales que son neuroblastoma, he visto lesiones sólidas que son neuroblastoma, quística, entonces a veces uno no sabe si es intestino, si es riñón, y es muy útil para el diagnóstico, y eso es muy clarificante. Pero desde el punto de vista hecho el diagnóstico, la verdad es que la interrupción es a término, básicamente porque, claro, estos niños van a requerir cirugía, terapias oncológicas, y para eso uno requiere que el recién nacido sea grandote, que tenga buen peso, etc. La vía, Gustavo, ¿la vía te interesa en ese sentido? Si tú tienes un nefroma mesoblástico, que es lo más frecuente en el neonato, muy gigante, grandote, Sí, ¿el cuando son parto está volúmenes, contraindicado? sí, cuando tienen abdómenes grandes y tienen volúmenes, y uno supone que puede haber, por ejemplo, si son lesiones hemorrágicas o que tuvieron lesiones hemorrágicas, la vía, nosotros hemos interrumpido por vía alta, digamos, para programar todo. Me colgaría de eso y seguiría expandiendo la pregunta en cuáles harían cesárea o vía alta, como dice usted, o cuáles los dejarían a término y que sea parto vaginal, o cuáles adelantarían el parto. Julio, si quieres. ¿Cuál es qué? ¿De qué diagnóstico? ¿De qué patología urológica, ya sea tumoral o no, o ya sea, en este caso, como está mostrando Gustavo, el riñón poliquístico, que iría lo más probable que a la ley de IVE, o cuáles tú dirías, ¿sabes que en realidad esto mejor que adelantemos el parto o hagámoslo vía cesárea, porque va a ser mejor, ya sea, como dijo Gustavo, porque tiene una masa muy grande o alguna otra condición que habría que levantar banderas? Oye, te voy a contestar al tiro. Quiero agregar algo de la resonancia. Una gran gracia que tiene la resonancia prenatal, cuando uno tiene una duda diagnóstica, es que no requiere anestesia. Entonces, muchas veces cuando se requiere una resonancia postnatal, es necesario darle anestesia al niño y eso hace más complejo el proceso. Por eso muchas veces se prefiere hacer antenatalmente. Ahora, evidentemente es una técnica que es compleja porque no existe en todos los lugares. En relación a la interrupción del embarazo, como conversamos, por patología renal precoz, es bastante rara, salvo que veamos nosotros un deterioro progresivo e importante de la función renal o aparición de oligoamnios progresivos en el tercer trimestre. Uno podría pensar en interrumpir más precozmente el embarazo. Las otras son las interrupciones del embarazo, interrupciones precoces del embarazo, que son los IVE, digamos, y que tienen que ver con el concepto del riesgo de vida. Y para eso hay algunas patologías que pueden ser consideradas, que las iba a mencionar delante Gustavo, ahí podemos conversar de ese tema fundamental. En relación a la vía al parto, evidentemente, la gran mayoría de la patología renal no tiene indicación de cesárea, solo tiene indicación de evolución espontánea, salvo tumores importantes que aumenten digamos, el diámetro abdominal y que impiden el nacimiento por vía vaginal. Pero eso es extremadamente raro. Habitualmente la evolución espontánea es la típica evolución que nosotros tenemos en las malformaciones renales más frecuentes en general. Bien, nos van quedando exactamente 4 o 5 minutos y los invitaría a los panelistas a ir cerrando y dándonos algún mensaje final para la casa. Partir si quieren por Julio, después Jorge, Gustavo y cerramos con Carolina. Para mí lo importante es que la patología nefrológica requiere, es producto, digamos, que nosotros los obstetras la detectamos precozmente, permite y requiere la asesoría urológica permanente y nos permite hacer un trabajo multidisciplinario y una consejería multidisciplinaria y que conlleve a un resultado postnatal adecuado o a un control postnatal adecuado. Yo creo que es el mensaje fundamental, digamos, de esta reunión. Jorge. Sí, hay varios aspectos que son reinteresantes que irse como con el dato. La historia prenatal es la historia del paciente. Es que nazca no es un nuevo paciente, en el sentido que si tiene una historia prenatal buena, el paciente no tiene por qué tener patologías posteriores. No obstante, en las patologías que vemos,
ya empiezan desde el segundo o tercer trimestre de embarazo a notarse dilataciones que son progresivas. Segundo, en las lesiones unilaterales categóricamente no intervenir y llevar al término el embarazo, porque vamos a tener tiempo junto a los nefrólogos y neonatólogos de hacer lo mejor por ese niño y probablemente con muy buen pronóstico. Tercero, el asunto de la asesoría a los padres. Siempre hablarles en positivo y que de hecho es el asunto. Es decir, no podemos mentirle de que el riesgo que tenga en tal condición el niño sea quirúrgico, sí, pero eso igual es de muy buen pronóstico en su momento cuando se confirme y se haga la planificación. Básicamente, yo te diría que esos son los conceptos que hay que llevarse. Gracias. Gustavo. Sí, yo quisiera, bueno, coincido con lo que han contado, pero desde el punto de vista obstétrico, yo creo que eh, es tremendamente importante la información que nosotros como obstetras le entregamos al pediatra cirujano y a los nefrólogos. Porque, o sea, esto de la dilatación de la pelvis es como es la primera alarma, digamos, para buscar qué es lo que está sucediendo. Entonces, decir, es una dilatación de la pelvis, yo creo que hay que ir a buscar los uréteres, ir a buscar en la vejiga, ir a ver la corteza, ir a ver los cálices, porque esa información para ustedes es re importante. O sea, no hay nada peor que nazca una guagua que te dicen tiene dilatación localiciaria y finalmente tiene otra cosa, digamos, más compleja. Entonces, yo creo que estamos a un nivel con equipos y con personal, digamos, que entiende que es súper importante trabajar en equipo y tener un diagnóstico acertado de la patología renal, para que los padres tengan y entiendan, digamos, qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder, qué es lo que viene, si el pronóstico es bueno o malo. Así que eso es importante, hacer un buen manejo diagnóstico y etiológico de lo que está sucediendo con el riñón. Claro. Finalmente agregar que una de las ventajas del diagnóstico prenatal es que nos da tiempo para armar estos equipos multidisciplinarios, para tener esta conversación, para poder ir conversando y aclarando dudas con los papás, y eventualmente para planificar el dónde, el cuándo, ir a tener esa guagua en el fondo. Podemos alcanzar a derivar, ¿no es cierto?, a mandarlo al lugar más apropiado, o sea, nos da tiempo para planificar bien, y eso es una gran ventaja. Y finalmente creo que hay que tener bien claras, o al menos bien reconocer las banderas rojas que hemos ido conversando hoy día en el webinar, porque esta patología no solo nos atañe a los ginecólogos, a los urólogos, aquí hay mucho que tiene que ver con la atención primaria, la salud general, salud familiar. Entonces todos los médicos y todos los que participan en salud, las enfermeras, las matronas, hasta los kinesiólogos, tienen que saber reconocer o tener clarito cuáles son estas banderas rojas para ayudar en estas derivaciones oportunas. Eso. Muchas gracias a todos. Yo les quiero agradecer a Caro, Gustavo, Jorge y Julio por haber estado aquí conversando y transmitiendo todos los conocimientos. Tuvimos casi cerca de 200 personas en algún minuto y seguro que pude ver de varias partes de Iberoamérica, así que a todos muchas gracias. El próximo martes a las 6 de la tarde hora de Chile vamos a ver y conversar todo lo que pasa con lo postnatal. Francisco Riz va a moderar eso y va a estar Ramón Correa, urólogo, la Isabel Fuentes Alvará, va a estar Jorge Álvarez, que es nuestro neonatólogo, estaba ahí, y también la Karen Cuevas, la nefróloga. A todos los participantes les llegó un link donde hay una encuesta que los invitamos, por favor, a contestar, porque eso nos va a permitir mejorar cosas que podamos mejorar de aquí a la otra semana y hacerlo mejor aún. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas Chao. noches. Gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, gracias. Chao, chao.